pero qué privilegio, hermanos, es poder estar con ustedes de nuevo. Ahora quisiéramos iniciar una serie titulada La familia de la fe, identidad y misión de la iglesia local. Este sermón o esta serie de sermones sobre la identidad y la misión de la iglesia local es demasiado importante. Yo le digo a la gente que se acerca a nuestra iglesia que cuando usted elige ir a un lugar para adorar a Dios y crecer en la fe, es importante que usted sepa qué cree esa iglesia, cómo funciona esa iglesia, o mejor dicho, qué es, cómo funciona y qué cree esa iglesia. Y hoy queremos hablar de la identidad de la iglesia, qué es la iglesia y cuál es la misión que Dios le ha dado a esa iglesia. Y nos vamos a tomar un par de momentos, ahí discutiré con sus pastores a ver cómo lo haremos, pero son varias secciones para poder completar. Queremos tomar como punto de partida Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20 será el texto que servirá de punto de partida para este tiempo que vamos a durar con ustedes. Déjenme poner mi reloj, porque esta mañana en un abrir y cerrar de ojos pasaron 40 minutos y yo dije, ¿y qué fue? ¿Y dónde se fue el tiempo? Y por la gracia del Señor pudimos completar el proceso. Mateo 18, 20, si ven alguna diferencia es porque uso la Biblia de las Américas. Dice, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. De nuevo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Señor, una vez más, solo agradecer por tu bondad y misericordia y pedirte que añadas bendición a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este texto de Mateo capítulo 18, versículo 20, es parte de un pasaje que nos habla de la iglesia local y su proceso de disciplina. Dicho sea de paso, este texto ha sido mal entendido, mal aplicado, mal enseñado. Porque la gente piensa que este texto está hablando de que si estamos reunidos en un mall y nos reunimos 3 cristianos, hay 2 o 3 reunidos en su nombre, entonces Dios está en medio de ellos. O si de repente vamos a un hogar a visitar a un enfermo y hay 2 o 3, entonces Dios está en medio de ellos. Bueno, lo cierto es que Dios está en todo lugar, porque todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. El salmista en el Salmo 139 dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Si subo al cielo, tú estás ahí. Si tomo las alas del alba y habito en lo extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todos los lugares. Esté usted solo o acompañado. Ahora, este texto está haciendo referencia a una reunión específica del pueblo de Dios. Y no solo eso, habla de un proceso disciplinario. Y este texto también está el que lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Se da en el mismo contexto este versículo. ¿Qué está diciendo el Señor? Donde la iglesia esté reunida para su proceso de disciplina, sea que esté la congregación en pleno o que hayan 2 o 3 líderes, yo estoy en medio de ellos. ¿Me explico? Está hablando de una expresión de la iglesia local. Leo la otra parte del texto, Mateo 18, del 15 al 17, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia,
sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Lo que está mostrando el texto es un proceso de iglesia, y es un proceso de iglesia local. Y uno pudiera preguntarse en ese contexto que por qué la disciplina en la iglesia es importante. Dicho sea de paso, la palabra disciplina es un fenómeno en peligro de extinción, porque ya no se menciona. Ahora se habla de la corrección positiva, y ahora se habla de la afirmación positiva a nuestros hijos. Que si tu hijo está brincando en el mueble y él está brincando del mueble a una mesita que no tiene la capacidad de sostenerlo porque ya está grande, y lo más probable es que se rompa la mesita y él se rompa la cabeza, que si él está haciendo eso, que le hable palabras positivas y le diga, tú eres un niño bueno, tú no vas a hacer eso. Como que la confesión positiva ha pasado hasta la crianza de los hijos. Dile que tú no vas a brincar ese mueble, mi amor, mi vida, mi cielo. Tú no vas a hacer eso, ¿verdad? ¡Prum! Se rompe el muchacho, se rompe la silla, y ahí una ambulancia viene y todo lo demás. Porque la palabra disciplina para esta generación es una palabra compleja. No la quieren escuchar. Me encanta porque la Biblia habla de disciplina correctiva, pero habla de disciplina preventiva. Hay dos tipos de disciplina en la palabra de Dios. Mire lo que es la disciplina. La disciplina de la iglesia es todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en santidad y luchar contra el pecado. Eso es disciplina. Todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en santidad y luchar contra el pecado, eso es disciplina. Y eso va a incluir instrucción y corrección. De nuevo, la disciplina de la iglesia es todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en santidad y luchar contra el pecado. ¿Y qué incluye eso? La predicación. Aquí, la predicación desde el púlpito es disciplina preventiva y correctiva. Porque desde el púlpito podemos dar herramientas para que usted luche contra el pecado y se mantenga en santidad, pero también podemos corregir conductas que nos acercan al pecado y nos alejan de Dios. Y reafirmar conductas que nos alejan del pecado y nos acercan a Dios. Entonces, la disciplina incluye la predicación, incluye la enseñanza, incluye la oración, es parte de la disciplina. Incluye la relación de responsabilidad mutua, donde hay discipulado, donde yo rindo cuenta a alguien y no ando como chivo sin ley. Yo necesito ser discipulado. De hecho, todo cristiano necesita ser discipulado. Todo cristiano necesita estar en un estado, en una relación de discipulado. Sea que está discipulando a otro, o sea que discipula a él. ¿Por qué usted cree que en la iglesia hay pluralidad de ancianos? Porque entre nosotros los ancianos nos discipulamos, nos pastoreamos, nos ayudamos, nos dirigimos, nos corregimos, nos amonestamos. En nuestra iglesia somos 5 ancianos y entre nosotros velamos por nosotros. Nos amonestamos, nos corregimos, nos instruimos, nos ayudamos. Necesitamos esa relación de responsabilidad mutua y la supervisión piadosa de pastores y ancianos. Eso es parte de la disciplina, que va a incluir corrección, pero que va a incluir también, aparte de la corrección, guianza. Porque de nuevo, la disciplina de la iglesia es todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en santidad y alejarse del pecado. Escuché a no sé si llamarlo pastor, no creo. A veces uno dice pastor, pero imagínense, alguien ahí que predica y dice que es pastor. Él dice que en su iglesia no disciplinan, porque eso es una falta de amor. Digo yo, bueno, loco está ese hermano. No entiende lo que es disciplina. ¿Cómo yo no te voy a ayudar a crecer en santidad y a luchar contra el pecado? Eso es disciplina, ayudarte a crecer en santidad y luchar contra el pecado. Ahora, lo que pasa es que la gente la relaciona solo con la parte más fuerte, por así decirlo, la de la disciplina, que es la parte donde necesitamos corregir enérgicamente. Pero la disciplina es más que eso. Todas estas son formas de disciplina. En un sentido más específico,
La disciplina de la iglesia es el acto de corregir el pecado en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Disciplina es el acto de corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante la disciplina en la iglesia? ¿Por qué razón? Alguien dice que piensa en la disciplina como el palito que usted le pone a un árbol para que crezca derecho. Usted siembra una matita y le pone un palo al lado y lo amarra y lo ayuda a crecer derecho. Piense en la disciplina como ese palito, esa vara que usted pone para ayudar a crecer. Piense en la disciplina como las rueditas que usted le pone a un niño que está aprendiendo a montar bicicleta y le pone las 2 rueditas que lo mantienen en un carril y lo mantienen en un camino y lo ayudan a estar estable. Y piense también en las horas interminables que dura un músico ensayando su instrumento. Eso es disciplina. Un nadador necesita disciplina, comer saludable, hacer ejercicio, mantener un ritmo. Toda actividad que crea algún fruto necesita disciplina. El cristiano necesita disciplinarse en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, en el compañerismo con otros hermanos y todo lo demás. Eso es una disciplina. Obviamente, eso va a incluir negarme de algunas cosas. Eso va a incluir asumir algo que no me gusta. Decía el pastor Otto que hacer lo que debo, aunque no lo sienta, no es hipocresía, es mi deber. Yo tengo que hacer algo, pero no siento hacerlo. Pero el cristiano no anda por sentimiento. El cristiano anda por convicción. Y él lo pone en el ejemplo de una persona que le dice, yo no siento perdonar a fulano. No es que tú no tienes que sentirlo. Tú tienes que hacerlo. ¿O acaso, decía el pastor Otto, usted va al banco a pagar su tarjeta de crédito y usted va con la cara media aburrida y cuando usted llega a pagar la tarjeta de crédito le pregunta a la persona, ¿y qué le pasa a usted? No, que esta tarjeta llegó muy cara, qué sé yo, que no. Es política del banco, que si usted no tiene una buena actitud, que si usted no siente bien, no la pague. Páguela después. Pues no, el banco no tiene que ver cómo usted se sienta. Su deber es hacerlo. Si yo estoy manejando y yo no siento pararme en la luz, no, usted no tiene que sentirlo, usted tiene que hacerlo. Entonces la disciplina tiene que ver con lo que tengo que hacer, independientemente de que lo sienta o no. Debo hacerlo, es mi deber. Así que, sin disciplina, no creceremos como Dios quiere que crezcamos. Con disciplina, por la gracia de Dios, vamos a producir fruto de justicia y de paz. Pero esto es con disciplina. Entonces, ¿qué significa la palabra iglesia? Porque esto de la disciplina fue solo para poner en contexto donde salen estas palabras de Mateo capítulo 18, versículo 20, que donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La idea de ese texto es presentarnos ese proceso de disciplina en la iglesia local, pero uno pudiera preguntar entonces, ¿qué es la iglesia? El pastor Otto Sánchez escribió, y él dice que el vocablo iglesia que aparece en el Nuevo Testamento viene del griego eclesia, que significa literalmente llamar, salir o sacar. Y en el uso clásico también se le llama asamblea. La palabra iglesia es salir, sacar o llamar. Los llamados, los sacados del mundo, por así decirlo. En el Nuevo Testamento la palabra iglesia se usa 115 veces y solo 2 de ellas no se refiere a la congregación del Señor, porque es congregación. Solo en 2 ocasiones no se refiere a una asamblea. Pero en las otras 113 ocasiones se refiere a la asamblea del pueblo de Dios. Entonces, el uso de la palabra eclesia se aplica perfectamente a nosotros como hijos del Señor, que hemos sido llamados a salir fuera del mundo y que hemos sido llamados a reunirnos en una asamblea del cuerpo de Dios. Eso es la iglesia, básicamente. La reunión del pueblo de Dios, de los redimidos. ¿Qué es la iglesia?
En la Biblia encontramos, y más específicamente en el Evangelio de Mateo, dos expresiones, dos veces se menciona la palabra iglesia en el Evangelio de Mateo. En una se refiere a la iglesia universal, que es Mateo 16, 18, que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo está pronunciando la palabra iglesia. Y aquí Cristo está mencionando la palabra iglesia como la iglesia universal. No la iglesia universal del Señor Jesucristo, no, esa no, eso es un invento. Los mormones se llama la iglesia universal del Señor Jesucristo, no, esa no es la iglesia. Aquí se refiere a todos los cristianos en toda la era. Todo aquel que ha profesado su fe en Jesucristo es parte de la iglesia. Él dijo: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer. Entonces, en Mateo 18, que es nuestro texto, versículo 17, dice: y se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia, y así también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti un gentil y un recaudador de impuestos. Se está usando la iglesia en sentido local, un grupo de hermanos reunidos en un lugar específico. Ese grupo representa la iglesia local, y el otro grupo que Cristo va a edificar es la iglesia universal. Ahora, ¿qué es la iglesia universal? De nuevo, la iglesia universal es el conjunto de todos los creyentes en todas las épocas que han sido salvados por gracia, por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos pertenecen a la iglesia universal. Los que viven aquí, los que están en Santo Domingo, en República Dominicana, si son iglesia de Cristo, verdadera iglesia de Cristo. Y vamos adelante a explicar muy bien cómo luce una iglesia sana, verdadera. Vamos a explicar eso porque hace quizás 50 años atrás no había que definirlo, pero ahora hay que definirlo. Ahora cuando alguien me dice: yo soy cristiano, evangélico, hay que ver de cuáles tú eres. Antes no había que hacer eso, pero ahora hay que ser muy específico. Alguien me dice a mí, que llegó a la iglesia hoy, me dice: yo vengo de una iglesia cristiana. Digo: oh, qué bueno. ¿De cuáles? De los evangélicos. Y yo: oh, qué bueno. ¿De cuáles? De los bautistas. Oh, qué chulo. ¿De cuáles? Porque hay 3 tipos de bautistas. Hay que seguir especificando. Y dentro de esos 3 tipos hay otras ramificaciones. Entonces ahora hay que ser muy específico a la hora de hablar de iglesia. ¿De cuál iglesia tú eres? Antes usted llegaba a un campo. En mi pueblo, en mi país, usted llegaba a un campo. Yo recuerdo que nosotros fuimos a evangelizar a un campo y llegábamos y decimos: somos evangélicos, óigame, nos daban comida, no teníamos que pagar a usted, la gente no abría la puerta. Pero ahora, ¿de cuál de evangélico tú eres? Dame el número de teléfono de tu pastor, déjame yo. Entonces ya no es tan simple, y es como se ha ido degradando con el tiempo, y por eso se hace necesario ser tan específico a la hora de tratar estos asuntos. La Confesión de Fe Bautista de 1689, hablando de iglesia, dice: creemos que la iglesia universal está compuesta por todos aquellos hombres y mujeres en todo el mundo que profesan la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Todos estos han sido comprados de toda tribu, lengua y nación por la sangre de Cristo, por lo tanto le pertenecen a Cristo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, los escogidos, la esposa de Cristo, la compañía de los redimidos, la nueva Jerusalén. La iglesia es universal porque sus miembros se extienden alrededor del mundo. Todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe es parte de la iglesia de Jesucristo. Es parte de ese gran pueblo. Pero si usted busca en internet la iglesia cristiana, usted se va a sorprender. Cristianismo. Hoy, la religión más grande del mundo es el cristianismo. Más que los musulmanes, más que los budistas, más que los hinduistas. La religión más grande del mundo es el cristianismo.
2.300 millones de cristianos hay en el mundo. Pero vamos a calcular. A esos 2.300 millones, sáquele 1.400 millones de católicos romanos. ¡Bum! Se redujo bastante, ¿no? A 900. Ahora a esos 900, sáquele los 600 millones de los católicos ortodoxos. ¡Brum! Quedan 300. En Estados Unidos se calcula que solo hay 25 millones de evangélicos que pudiéramos llamar que son de una rama conservadora. Solo 25 millones de 400 millones de habitantes. Solo 25 millones. Quiere decir que el número del cristianismo es enorme. Pero cuando usted empieza a trabajar ese número y a manejar ese número, usted se va a dar cuenta que no es tan grande ese número como se menciona. En la ciudad de Lawrence, de acuerdo al City Hall, hay 130 iglesias en Lawrence. 130. Que sepa el City Hall que hay 130. Es muy probable que hayan algunas por ahí que el City Hall no sabe. ¿Me explico? Pero en Lawrence hay menos de 5.000 evangélicos en 130 iglesias. Y eso es tú el que dice que es evangélico. ¿Me explico? O sea, ese número hay que observarlo. Todo el que ha nacido de nuevo, que pertenece a Cristo, que vive para Cristo, que Él es su dueño, es parte de la Iglesia Universal. Pero eso hay que observarlo. El doctor Sproul escribió acerca de la Iglesia Universal. Él dijo, los antiguos credos describen la Iglesia Universal como una, santa, universal y apostólica. Describen la Iglesia de esa manera, con 4 palabras. Dicen que la Iglesia es una porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza de la Iglesia. La Iglesia es santa porque el Espíritu Santo mora en ella, la consagra y la dirige. Él dirige a cada uno de sus miembros. Es universal porque esta iglesia está repartida en todo el mundo y proclama la fe de los apóstoles por a todas las personas en todos los tiempos. Y cuando hablamos de los apóstoles, hay que aclarar también, señores, ahora hay que aclarar muchísimo, que no hablamos de los neoapóstoles modernos. Hablamos de los apóstoles de Cristo que están descritos en la Biblia y ahí están sus nombres, cada uno de ellos, a los que Cristo convencionó, a los que Cristo llamó. Y es apostólica, que significa que continuamos con la enseñanza y la comunión de los apóstoles, siendo enviados a la misión de Cristo a su iglesia. El catecismo de la Nueva Ciudad, que oí ahorita que mencionaron catecismo, y a mí me encantan los catecismos. Cuando oímos la palabra catecismo, mucha gente piensa en la iglesia católica por la catequesis y piensa en eso por el catecúmeno, pero la palabra catecismo no es católica. Los católicos la cogieron. Un catecismo es un manual de instrucción. Tenemos el catecismo menor de Westminster, que tiene 107 preguntas y sus respuestas. Tenemos el catecismo mayor, catecismo de Heidelberg. Hay un grupo de catecismos históricos, manuales de instrucción bíblica, un catecismo. Pero hay uno nuevo, que se llama el Catecismo de la Nueva Ciudad, que fue hecho por Tim Keller y un grupo de hermanos de Coalición por el Evangelio. Ese catecismo agarró todos los catecismos históricos y lo comprimió en un solo documento y hizo 52 preguntas. La idea de ellos es que se estudie semanal para ver cada una de esas preguntas. Y el Catecismo de la Nueva Ciudad, describiendo lo que es la iglesia, dice el catecismo: Dios escoge y preserva para sí mismo una comunidad elegida para vida eterna, unida mediante la fe, que ama, sigue y alaba a Dios en conjunto. Dios ha enviado a esta comunidad a proclamar el Evangelio y modelar el reino de Cristo mediante la calidad de sus vidas y de su amor mutuo. Mire,
estamos llamados a proclamar el Evangelio, pero también a modelar el Evangelio por la calidad de nuestras vidas. Yo les decía a ustedes que se me mudó al frente una vecina que va a la iglesia. Pero ahora la casa del lado la compra alguien y me dice, me dijeron que usted es pastor, yo quiero ir a su iglesia. Yo, está bien, puede ir, no hay problema. Ahora estoy rodeado, arriba, al frente y al lado. Pero Dios nos mandó a proclamar el Evangelio. Amén. Y a enseñarlo. Amén. Con nuestras vidas. A modelarlo con nuestras vidas, el Evangelio. Spurgeon escribió acerca de la iglesia. Téngame paciencia porque la idea con todas estas definiciones de la iglesia es que tengamos una imagen bien clara de qué representa esto. Usted es la iglesia, pero esa iglesia necesita ser definida, porque nosotros como iglesia nos reunimos en este lugar. Ahora, esa iglesia tiene características especiales. Spurgeon dice que la iglesia es la familia de Dios. En el Nuevo Testamento se llama la comunidad del pacto, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Somos llamados una nación santa, somos llamados real sacerdocio. La iglesia está compuesta por aquellos que han sido hechos hijos de Dios, adoptados mediante Jesucristo. La iglesia consiste de toda cultura, de todo grupo étnico y de todas las épocas. Todos aquellos que han venido a Cristo como Señor y Salvador son la iglesia. Pero algo importante, hermanos, es que alguien no puede ser miembro de la iglesia si no ha sido adoptado en la familia de la fe. Hay una hermana que el otro día se me acerca y me dice, pastor, yo quiero que mi hijo se bautice. Y yo, qué bien. ¿Qué edad tiene su hijo? Él tiene 30 años. Oh, está bueno. ¿Y usted quiere que se bautice? ¿O él quiere bautizarse? No, pero lo importante es que se bautice. Yo, no, espérese, hermana. Porque si se bautiza, se afirma. Y yo, ¿y de dónde usted sacó eso, hermana? ¿De dónde usted sacó que una persona necesita bautizarse para poder afirmarse? Como que no entiendo. ¿Y él quiere bautizarse? No, pero usted puede convencerlo. ¿Yo? No, perdóneme, hermana. Yo no soy el Espíritu Santo. Lo primero es que ¿dónde vive su hijo? Aquí en Loren. Pues yo nunca lo he visto. Y yo tengo 5 años, voy a cumplir 5 años en esta iglesia y nunca he visto a ese muchacho. Nunca lo he visto. En septiembre cumplo 5 años como pastor en la iglesia y nunca lo he visto. No, hermana. El bautismo es para gente que ha nacido de nuevo. Gente que se ha arrepentido. Por eso es que esta iglesia no crece. Oye, ahora me está peleando a mí que la iglesia no crece porque no bautizamos impíos. O sea que para que la iglesia crezca hay que bautizar impíos. Ah, bueno, vaya a ver usted. Ella tiene la fórmula del crecimiento de la iglesia. Empecemos a bautizar a todos los impíos y la iglesia va a crecer. Esa es la fórmula de hacer crecer la iglesia, según la hermana. Yo le dije, no, hermana, no podemos. Podemos visitarle, podemos predicarle, podemos evangelizarle. Si él viene a Cristo, podemos instruirlo y luego podemos entonces bautizarlo. Amén. Pero, ¿qué es la iglesia local? Porque hemos visto la iglesia universal. El cuerpo de Cristo en todos los lugares. Usted va a diferentes lugares, a diferentes países y va a ver expresión de la iglesia local, de la iglesia universal. Pero ¿qué es la iglesia local? El ministerio de 9 marcas, que es un ministerio que ayuda a la iglesia a identificar lo que hace a una iglesia sana. Y tiene 9 características y es un ministerio que por la gracia del Señor estamos teniendo relación con ellos. Y Dios mediante en el mes de abril, si Dios lo permite, tendremos un evento con este ministerio en Loren. Le vamos a avisar con tiempo cuando tengamos la fecha. El ministerio de 9 marcas describe: la iglesia local es el conjunto de creyentes de la iglesia universal reunido en un lugar específico. Oiga bien, todo el que es cristiano, verdadero cristiano, es miembro de la iglesia universal. Ahora, la iglesia local
es un conjunto de esa iglesia universal que se reúne en un lugar específico. Pero no solo que se reúne en un lugar específico, se reúne a una hora específica. ¿Por qué? Porque lamentablemente o afortunadamente vemos que en un solo lugar se reúnen varias congregaciones, y más en las ciudades por asunto de espacio. A veces una congregación le renta a otra congregación y usted tiene en un mismo espacio dos grupos reunidos pero a diferentes horas. Entonces, la iglesia local es un grupo de hermanos de la iglesia universal que se reúne en un lugar específico, en un horario específico, con una membresía específica y con un liderazgo específico. Y como dice Miguel Núñez, ¿por qué tengo que repetir la palabra específico? Porque hay que ser específico. Tiene que ser un grupo de hermanos que se reúnen en un lugar específico, a una hora específica, bajo una membresía específica, bajo un liderazgo específico. Alguien no puede estar aquí y no reconocer el liderazgo de la iglesia, entonces este no es su lugar. Porque para ser miembro de la iglesia local debo reconocer al liderazgo que Dios puso en ese lugar. Si no reconozco el liderazgo que Dios puso en ese lugar, si no soy miembro, si no soy parte de la membresía de esa iglesia, entonces yo no soy parte de esa iglesia local en particular. Y tendremos que poner en duda lo de la iglesia universal. La iglesia local es una comunidad necesaria para todo creyente. Todo verdadero cristiano necesita una iglesia local. Hoy en día hay gente que se la pasa evangelizando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y no tiene iglesia. Una hermana viene y me dice, mira, yo tengo un sobrino que él es predicador y ese sobrino va a estar en Lawrence ahora, en el verano, y yo quisiera que venga a predicar a la iglesia. Digo yo, oh, qué bueno. ¿Y dónde se congrega el sobrino? No, porque es que él predica mucho y él siempre está viajando y siempre está saliendo y siempre está compartiendo. Pero él va a una iglesia. Bueno, él va como a 5 realmente, porque es que él no tiene tiempo. Entonces, ¿y quién es el pastor de él? Bueno, él tiene muchos amigos pastores. Pero hermana, yo como que no entiendo. Él va como a 5 iglesias. Tiene muchos amigos pastores, pero no es miembro de ninguna. Entonces ese es lo que necesita ser evangelizado. En vez de él ir a predicar a mi iglesia, tráigalo para sentarnos y predicarle el evangelio. Porque no está bajo una autoridad. No cuenta con un grupo de hermanos que velan por su alma y lo ayudan a crecer en el proceso de Cristo. Yo no puedo estar en IBH y aquí. Un domingo voy a la iglesia bautista hispana, otro domingo vengo aquí, otro domingo voy a... No, yo no puedo vivir así. Un día está bien, hay una situación, una actividad especial, yo hablo con mis pastores y les digo, o estoy de vacaciones, pero yo no puedo pasarme. Usted sabe que hay en República Dominicana, hay hermanos que un domingo van a Piedra Angular, un domingo van a IBCJ, un domingo van a la IBI y un domingo van a la IBU. Es una locura. Es que me gusta Sugel, es que me gusta Miguel, es que me gusta el pastor Otto, es que me gusta Jairo Nanún. Pero ven acá, hermano, pues usted está descarriado. ¿Por qué ven acá? ¿Y cómo es que usted...? No, pues yo estoy alimentándome. No, pero espérese. Usted no está bajo ninguna autoridad. Porque ni Miguel es su pastor, ni Sugel es su pastor, ni otro. Usted puede estar expuesto a la mejor predicación, pero usted necesita ser miembro de una iglesia y estar bajo la autoridad de un liderazgo. Si no es así, lamentablemente usted no es miembro de la iglesia de Cristo. Usted será alguien que le guste el evangelio y que, bueno, me gusta y me llama la atención, pero ser cristiano es estar comprometido con la iglesia de Cristo y con una expresión local de la iglesia de Cristo. Yo estoy aquí, pero yo no ando como chivo sin ley. Yo hablé con mis líderes y les dije dónde estoy y para dónde voy. Estoy bajo autoridad. Me muevo bajo autoridad. El pastor Reyes hoy salió para Texas porque murió un familiar de su esposa y lo más probable es que le toque predicar por allá.
Pero él se reunió con sus líderes y le dijo, mire, voy a Texas, a esta situación, probablemente me toque predicar, porque la gente cuando ve a uno regularmente, pero él está bajo autoridad. Y andamos bajo autoridad. Y no andamos como chivos sin ley. Entonces, mis hermanos, la iglesia local es una comunidad necesaria para todo creyente, porque es con otros creyentes que somos amonestados, animados y sostenidos los unos por los otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14 y 15. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Entonces, si la Biblia me llama a amonestarme, si la Biblia me llama a animar a otros, entonces ¿cómo lo voy a hacer si no tengo iglesia? No, es en el contexto de la iglesia local. De nuevo, Spurgeon, escribiendo acerca de la iglesia local, Spurgeon escribió, la iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles en la cual se predica la palabra pura de Dios, en la que los sacramentos deben ser debidamente administrados según las ordenanzas de Cristo. ¿Cuáles son esas ordenanzas? El bautismo y la Santa Cena. ¿Cuándo debe hacerse? Siempre que podamos. Nosotros lo hacemos una vez al mes. El año pasado tuvimos 3 bautismos. El bautismo se da cuando hay nuevo creyente. Yo no puedo inventarme un bautismo si no hay nuevo creyente. Pero la Santa Cena debo hacerla con regularidad. Hay iglesias que la hacen una vez al mes. Hay iglesias que la celebran semanal. Y hay iglesias que la celebran cada 6 meses y cada una vez al año. Y yo, bueno, para mí el mínimo sería mensual. Porque cuando tomo la cena del Señor, recuerdo la muerte del Señor Jesucristo, conmemoro, celebro. Entonces, creo que hay que hacerlo con cierta regularidad. Y de hecho la iglesia lo hizo de esa manera. No se dice cuántas veces hay que hacerlo, pero sí que se haga con regularidad. Y obviamente el bautismo. En una iglesia, según Spurgeon, una iglesia local, se predica la palabra pura de Dios y se hacen las ordenanzas. John Piper, hablando acerca de la iglesia, John Piper escribió, la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse de unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo y para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Debidamente constituidos. Lamentablemente, si hay un grupo por ahí reunido que está bajo un liderazgo que no es bíblicamente, eso no es una iglesia. Usted me perdona. No es una iglesia. Porque para ser iglesia debe estar dirigido por un liderazgo debidamente constituido. Y la Biblia pone los requisitos de los ancianos. Tito 3, primera Timoteo 3 y Tito 2 establece los requisitos de un anciano. Y la Biblia establece cómo luce un liderazgo bíblicamente instituido. Entonces, la iglesia es un grupo de creyentes que han sido bautizados, que están comprometidos a cuidarse uno a otro, que se reúnen regularmente. Yo no puedo ser miembro de una iglesia donde no me reúna. O sea, a cualquiera se le muere un tío, como decimos, cualquiera tiene una eventualidad y no puede ir a la iglesia por situaciones, pero yo debo amar ir a la iglesia, tengo que tener un deseo genuino por ir a la iglesia. Y nos exhortamos en la palabra de Dios y celebramos los sacramentos. Ahora, hay 2 analogías en el Nuevo Testamento que me encantan sobre la iglesia. De hecho hay más, pero hay 2 que me encantan. Y dice que la iglesia es una familia y que la iglesia es un cuerpo. Dios diseñó la iglesia de esa manera. En el Nuevo Testamento se retrata a la iglesia como una familia espiritual, unida por la sangre de Cristo y el amor de Dios. Hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo,
nos convertimos, hermanos, en hijos de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no los recibieron. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Yo necesito nacer de nuevo para pertenecer a la iglesia del Señor. Y el que nace de nuevo viene a ser incorporado a la familia de Dios, donde Dios se transforma en su Padre y todos nosotros somos hermanos. Escuche el lenguaje bíblico, hermano, hermana. Pablo exhorta a sus discípulos en la fe a que trate a las ancianas como madres. Yo tengo como 10 mamás en la iglesia. La doctora me dijo, dile a esas madres que lo cojan suave porque está subiendo el colesterol. A cada rato se aparecen un domingo con un tema, que si una patita de cerdo, que si una no sé qué, digo yo, mi madre, qué cosa. Qué rico. Hay que aceptar ese amor de madres. Tengo un montón, el día de la madre voy forzado, pero tengo un grupo de madres en la iglesia. Y a las jóvenes como hermanas. Como mis sobrinas. Ese lenguaje, los hombres son mis hermanos, las mujeres son mis hermanas, las jovencitas son sobrinas, las ancianas son como madres. El lenguaje, somos una familia. Dios es nuestro Padre, somos hermanos y nos cuidamos, nos ayudamos y trabajamos en esa unidad preciosa. Ahora se presenta a Dios como Padre que nos adopta y se presenta a la iglesia como un cuerpo también. En el Nuevo Testamento presenta a la iglesia como un cuerpo donde Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros independientes de Él. No todos podemos ser un solo miembro. Todos necesitamos a los diferentes miembros y cuando un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos con él. Cuando uno goza, todos nos gozamos con él. Todos tenemos alegría. Y todos nos entristecemos porque somos parte de un mismo cuerpo. En la iglesia hay unidad y hay diversidad. Hay diversidad de dones y funciones en el cuerpo de Cristo. Y cada miembro es importante para el funcionamiento saludable del cuerpo. Cada miembro se necesita. Aunque somos diversos en nuestros roles y habilidades, somos necesarios y estamos unidos en Cristo. Cada uno de nosotros nos necesitamos, porque cada quien tiene una función específica en el cuerpo. La interdependencia de los miembros nos enseña que cada miembro necesita al otro para crecer. Yo lo necesito a usted para crecer. Amén. Cada uno de nosotros nos necesitamos. Ahora, ¿por qué la iglesia es relevante? ¿Por qué en el siglo XXI todavía la iglesia es necesaria? ¿Por qué yo necesito una iglesia? Bueno, necesito una iglesia porque yo no puedo ser un cristiano sin iglesia. Alguien decía que un cristiano sin iglesia es un huérfano porque no tiene familia. Un cristiano sin iglesia es un miembro del cuerpo que anda sin cuerpo, se va a morir. Un riñón no puede durar mucho fuera del cuerpo. Unas horas, quizás, bajo cierto tratamiento. Un hígado, el corazón, cualquier miembro del cuerpo, por más que haya avanzado la ciencia moderna, lo puede preservar durante un tiempo muy limitado. Necesitamos el cuerpo de Cristo. No podemos sobrevivir sin la iglesia del Señor. La iglesia local es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida y para modelar nuestra vida cristiana, para confirmarla y para modelarla. Un cristiano sin iglesia es una contradicción de términos. Repito, un cristiano sin iglesia es una contradicción de términos. Usted pueda que se haya mudado de ciudad, o pueda que haya estado en una iglesia no sana y por alguna razón haya tenido que estar un tiempo breve sin una iglesia local, porque salió de un sistema de una iglesia no sana, o porque se mudó de ciudad, o por la razón que fuera, pero ese tiempo no puede ser prolongado por mucho tiempo. Yo necesito la iglesia. Esta persona que fue hoy a nuestra iglesia, que tenía unos 20 y pico de años que no veía, me dijo, tengo un mes en Loren y estaba desesperado por encontrar una iglesia.
desesperado, no me aguantaba, porque el cristiano necesita la iglesia. Y si un cristiano no necesita la iglesia, tenemos que revisar su fe. Vamos a revisarte, porque ¿cómo que tú eres cristiano y no necesitas la iglesia? Eso es una contradicción de términos. El pastor Otto Sánchez escribió, y me encanta, él escribió: la iglesia local es un regalo. Oiga bien, la iglesia local es un regalo. Es un tesoro de inestimable valor que Dios ha dado a su pueblo y también al mundo. La iglesia es un regalo de Dios para su pueblo y es un regalo de Dios para el mundo. Es la iglesia. Amén. Columna y baluarte de la verdad. Un regalo. Tener iglesia es tener un regalo. Contar con un grupo de hermanos que me ayudan a crecer en la fe es un regalo. No hay mayor regalo después del Espíritu Santo. La iglesia son los mayores regalos que Dios ha dado. De hecho, la iglesia es un medio de gracia. Dios nos dio su palabra, nos dio su Espíritu, nos dio la oración y nos dio la iglesia como medios de gracia para ayudarnos a crecer en santidad. Sin la iglesia no podemos crecer en santidad. Aborrezco la idea de primero Dios, después la iglesia. No, primero Dios, después la familia, después la iglesia y después todo más. Esa idea suena muy linda y se hizo muy popular. Primero Dios, después la familia, después la iglesia y después lo demás. Lo primero es que ¿dónde está eso en la Biblia? Lo segundo es, ¿cómo yo voy a separar a mi familia de la iglesia si la iglesia está conformada por todos los creyentes? Entonces mi esposa no es miembro de la iglesia. Mis hijos no son miembros de la iglesia. ¿Por qué yo tengo que distinguir entre la iglesia y la familia? Si yo tengo una responsabilidad como pastor, pastorear primero a los míos, sí, eso es verdad. Pero ¿quién me va a ayudar a pastorear a los míos si no es la iglesia? ¿Dónde van a crecer en santidad mis hijos si no en la iglesia? Una cosa es que usted como padre, madre, quiera irse de vacaciones, váyase, disfrute, comparta. Pero a usted no le dan los 3 meses del verano de vacaciones. Yo quiero conocer qué empresa es esa. A usted le darán 1 mes. Váyase. Vaya a un resort, comparta. Pero no se olvide que su familia es parte de la iglesia. Esa idea de primero Dios, después la familia y después la iglesia suena muy bonita, pero no es real, porque yo no puedo desligar a mi familia de la vida de la iglesia. No puedo. Yo no puedo desligar a mis hijos de la vida de la iglesia. No puedo desligar a mi esposa de la vida de la iglesia. Es un error. Había una hermana que todos los domingos había un tema con los hijos, que están en el baloncesto, que están en la pelota, que están no sé dónde, y que están no sé cuánto. 20 años han pasado, ahora ella nos llama y nos dice: ay, de por Dios, señores, ya el muchacho tiene como 28, 29 años. Ay, invítenlo a la iglesia, hermana, que usted no lo llevaba a la iglesia en los veranos enteros, porque usted siempre estaba que si el basquetbol, que si la pelota, que si el fútbol. Y yo no le voy a decir a usted que los muchachos no necesitan un ambiente sano, de crecer y practicar deporte y compartir con otro hermano, pero no se olvide de la iglesia. Ahora ella quiere. Entonces un grupo de predicadores, hace unos años atrás, hicieron eco de estas cosas tan extrañas, de cómo separarnos de la importancia de la iglesia local. Yo hago mi devocional en mi casa con mis hijos, pero es importante que ellos vayan al estudio bíblico y estén allí y vean a otros niños y aprendan de la fe de una maestra, un maestro bíblico. Yo necesito la iglesia local. Es demasiado importante, es central, neurálgica en el plan de Dios para salvación de la humanidad. La iglesia local. Y tristemente, en algunos círculos evangélicos se ha cualquierizado, como que la iglesia es cuando me da el tiempo, cuando me sobra el tiempo. Como que yo no debo dedicar ese espacio de tiempo, 2 horas o el tiempo que sea, a yo estar en comunión con mis hermanos. Sí, tú puedes buscar a Dios en tu casa. ¿Quién dice que no? Y de hecho debes buscar a Dios en tu casa. Pero eso no sustituye
reunirte con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la iglesia como un regalo. En el Nuevo Testamento, la salvación llevaba al creyente a la unión con el cuerpo de Cristo. Ser cristiano significa entrar en una comunión con Dios y con su pueblo. Con Dios y con su pueblo. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Necesitamos la iglesia. Nosotros necesitamos de la iglesia, porque por medio de ella evidenciamos nuestro compromiso con Cristo. No me diga que tienes un compromiso con Cristo si no tienes un compromiso con la iglesia. No. Mi relación horizontal con Cristo se ve en mi relación vertical con su iglesia. Me encanta y quiero terminar con esto. A Cristo le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? El mandamiento. Y Cristo dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, Cristo, no te preguntaron por el segundo, pero él es el maestro y él es el que sabe lo que enseña. A él le preguntaron por el mandamiento, pero él dio los mandamientos. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El pastor John MacArthur escribió lo siguiente: el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, es la esencia del segundo mandamiento, amar a mi prójimo como a mí mismo. Y el segundo mandamiento, amar a mi prójimo como a mí mismo, es la evidencia del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Yo no puedo amar a Dios sobre todas las cosas si no amo a mi prójimo como a mí mismo. Porque amar a Dios es la esencia de amor al prójimo, pero amar al prójimo es la evidencia de que amo a Dios. Amén. Yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, dice Juan, porque soy un mentiroso y la palabra de Dios no está en mí. Entonces es imposible tener una relación con Dios saludable fuera de la iglesia. No se puede. Dios la diseñó de esa manera. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento apuntaba a Cristo y apuntaba a su obra final en la cruz del Calvario y el nacimiento de su pueblo, de su santa iglesia, para celebrar, para vivir esa fe y comunicar el evangelio a otros. Así que, hermanos, usted que está aquí hoy y los que no estén aquí, riéguele la voz. La iglesia es central en el plan de redención de Dios a través de Jesucristo. Sin la iglesia no hay eso, porque Dios lo diseñó de esa manera. Así que necesitamos la iglesia con urgencia, mis hermanos. Termino con una cita de John Stott. Él dice: los cristianos estamos unidos no solo por nuestro compromiso con Jesucristo, sino también por nuestro compromiso con la iglesia. Necesitamos tener un compromiso con la iglesia de Jesucristo. Padre, gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por el evangelio. Y gracias por la iglesia. Ayúdanos, Señor, a no separar lo que eres tú de tu iglesia. No. No puedo decir Dios y luego iglesia. No puedo separarlo. Tu palabra los une. Aléjanos de esas ideas no bíblicas que quieren separarte a ti y a tu obra de tu iglesia. Tú haces tu obra a través de tu iglesia y cada uno de nosotros somos parte de tu iglesia. Ayúdanos a creer esto, a entenderlo, a asimilarlo y a vivirlo. Señor, ayúdanos a entender esta identidad de la iglesia y esta gloriosa misión que tiene. Hoy hemos visto la identidad de la iglesia. Ayúdanos en algún momento, Señor,
a poder continuar y ver la misión que tiene esa iglesia. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tus verdades, Señor, son por todas las generaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.